Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, los guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dios los bendiga, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dedicado exclusiva y únicamente a compartir la palabra de Dios con muchos, bueno, o con lo que el Señor quiera, no importa que sean muchos. Lo importante es que a alguien le llegue el mensaje de la palabra de Dios por este humilde servidor y por este servidor inútil que soy. Así que bueno, le pido a Dios que tome todo el control en esta hora. Yo sé que Él lo tiene. Le pido que quite toda distracción, le pido que quite toda cosa que no me quiera dejar exponer su palabra con y verdad. Le pido a Él que en esta hora yo me concentre únicamente en el texto bíblico, únicamente en la gloria de Dios por medio del Hijo, únicamente la gloria de Dios manifestada a través del Hijo, mediante la Escritura, únicamente para que Él reciba la gloria, para que Dios Padre y Dios Hijo reciban toda la gloria que se merece. Se lo pido todo a mi Dios Israel, en nombre de Jesucristo el justo, amén, amén. Bueno, vamos a estar en el Efesios 3, Efesios capítulos de versículos de 14 al 21. Recordando un poco lo que veníamos hablando sobre el misterio de Cristo. Pablo le habla acerca de a los Efesios, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, acerca de un misterio que no se le había revelado a ningún ser humano. Solamente Dios lo fue revelando a sus profetas y a sus apóstoles. Dios lo fue revelando progresivamente. Y este misterio era el misterio de la iglesia de Cristo, era el misterio de los que nos indica que los gentiles también van a formar parte del pueblo de Dios, que también son parte del pueblo de Dios, que Dios se dispuso de hacer de dos pueblos un solo pueblo en Cristo Jesús. El misterio que Dios había escondido desde la eternidad era que Él planeaba bendecir a los gentiles con las mismas bendiciones del pueblo de Israel. Es que Él planeaba que los gentiles fueran parte de la gran familia de Dios. Y ese misterio que Dios no lo reveló por ningún hombre, Dios quiso irlo revelando por medio de los apóstoles, profetas y apóstoles, pero finalmente el que termina revelando este gran misterio al mundo, digamos así, en su plenitud total, se puede decir, en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que tiene el privilegio, el honor y también la responsabilidad de revelarle este misterio al mundo, de que Dios, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero y vivo, le ha placido salvar a los gentiles, le ha placido añadir a los gentiles a la gran familia de Dios, le ha placido hacer al pueblo gentil coheredero de Dios y heredero juntamente con heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Este gran misterio Dios lo había encubierto, Dios lo había ocultado del mundo hasta que en el tiempo que Él había revelado
o en el tiempo que él había establecido, mejor dicho, lo reveló al mundo. Pero el medio por el cual Dios reveló ese misterio al mundo, primeramente lo fue revelando paulatinamente. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, en el Antiguo Testamento ciertamente hay destellos, hay señales, hay principios, hay pistas de que esto iba a ser así. Pero ya en el Nuevo Testamento todo queda, mejor dicho, absolutamente claro. Y Dios revela completamente su plan de bendecir a los gentiles para que tuvieran las mismas bendiciones, para que tuvieran parte de las mismas promesas, para que fueran parte de la misma nación santa de Dios. Amén. Amén. Entonces, y obviamente este misterio se le revela a los hombres, se lo revelamos nosotros que somos la iglesia de Dios viviente al mundo a través del Evangelio. Amén. El Evangelio es la fuente, digamos así, de todos los misterios ocultos que Dios tiene para los suyos, para el mundo. Amén. Y los encargados de ministrarlo a otros somos nosotros, la iglesia de Dios viviente, por la cual Cristo dio su sangre y su carne, por la cual también resucitó de los muertos. Amén. Entonces Pablo dice que él es el menor de los, que él es el bendito de ser llamado hijo de Dios, ni apóstol de Jesucristo, que él es el menor de todos los hijos de Dios, y que por la pura gracia de Dios se le dio a él en anunciar el Evangelio. Pero no solamente en anunciar el Evangelio, sino que a Pablo se le dio a conocer este gran misterio que la iglesia iba a revelar al mundo, el cual era Cristo. El cual es que por medio de Cristo nosotros, los gentiles, íbamos a ser llamados herederos de Dios, herederos juntamente con Cristo, íbamos a ser llamados familia de Dios y íbamos a recibir las mismas promesas y las mismas bendiciones que el pueblo de Israel. Esto antes estaba oculto de los hombres, esto antes la gente no lo sabía, ni siquiera los mismos israelitas, pero a Dios le plació que por medio de la iglesia se diera a conocer. Y también perdón hermano, oren por mí para que Dios me ayude. También, hermanos, era un misterio tan oculto por Dios que ni siquiera los ángeles, ni los malos, ni los demonios, ni los ángeles elegidos, es decir, los ángeles de Dios, tenían idea de este misterio. ¿Por qué le digo esto? Porque el propósito con el cual Dios da a conocer este misterio por la iglesia es, fíjense bien el propósito, dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios en todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en lugares celestiales. Es decir, esto era un misterio tan top secret que
O sea, un misterio que ni siquiera los ángeles, que son mayores en poder y en sabiduría que nosotros, sabían. Ni siquiera el mismo diablo sabía. Y él es muy inteligente, pero no sabía nada. Ni siquiera el arcángel Miguel, que es poderoso guerrero, y supongo que también muy sabio, amén, sabía. Imagínense, imagínense de qué forma tan celosa Dios guardó este misterio, que ni siquiera se lo dio a conocer a los ángeles, ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, ni el mismo Lucifer, nada. Todo, yo me imagino a lo que se reveló esto por medio de los apóstoles, por medio de los hijos de Dios, por medio de su iglesia. Yo me imagino cómo quedaron los ángeles del cielo. Y me imagino, wow. Así que nuestro Padre va a bendecir a todos los gentiles por medio de Cristo. Wow. Yo me imagino que esto para los ángeles elegidos fue de un gran gozo, porque ellos alabarían a Dios por su multiforme sabiduría, es decir, wow, nuestro Dios, ellos dirían, nuestro Dios no deja de sorprendernos. Cuando nosotros creemos que lo conocemos todo, cuando nosotros creemos que ya sabemos todo lo que Dios tiene en su mente, resulta y acontece que Dios nos sigue sorprendiendo con su sabiduría inescrutable, dirían los ángeles de Dios. Es decir, este misterio, el misterio de la iglesia, el misterio que Dios dio a revelar a la iglesia, que es que por medio de Cristo nosotros los gentiles íbamos a ser parte de la gran familia de Dios, era un misterio tan oculto por Dios que ni los ángeles lo sabían, ni los ángeles de Dios, ni los demonios, ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, ni el mismo diablo conocía este misterio. Entonces yo me imagino que los ángeles de Dios dirían, wow, pero qué sabiduría tiene nuestro Padre Celestial. Aunque creemos que lo sabemos todo, realmente la sabiduría de Dios no deja de sorprender ni siquiera a los mismos ángeles. Y yo me imagino por otro lado a los ángeles caídos, a los diablos, al demonio, a Satanás, diciendo, wow, ya no las volvió a hacer el Señor. Ya Dios no la volvió a hacer. Entonces, esta es la multiforme sabiduría de Dios que nuestro Dios y Padre quiso revelar al mundo por medio de su iglesia. Y no solamente al mundo presente, sino también a los huestes, a los principados, a las potestades, a los huestes celestiales. Amén. Que uno creería que los ángeles lo saben todo, pero vemos que hay cosas que Dios la tiene bajo su propia potestad. El misterio profundo de Dios que Él tiene guardado desde la eternidad y que Él lo revela por el medio que Él quiere. Nos escogió a nosotros, escogió a Pablo, escogió a la iglesia de Cristo para revelar tal misterio al mundo. Y no solamente al mundo, sino a los ángeles, tanto a los elegidos como a los caídos. Y eso es de gran bendición, eso es de gran honra, pero también es una gran responsabilidad. Cabe más decir, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso vinimos, de eso se trató el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal de Facebook y por mi perfil de YouTube, en el contenido lo pueden encontrar, amén, con todos mis videos para gloria de Dios. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Siempre me extiendo mucho en el resumen, pero bueno, como tengo un poquito de versículos hoy,
En el nombre de Jesús, de Cristo, vamos a hacerlo bien. Amén. Vamos a leer Efesios 3, perdón, del 14 al 21. Por esta causa yo doblo rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arreglados y sedimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y las dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir. Entonces, bueno. Versículo 14. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro está, miren, Pablo dice que por todo lo que él viene diciendo y por todo lo que Dios le ha revelado a su iglesia, para que su iglesia se lo manifieste al mundo entero y también hasta los ángeles. O sea, por todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo por los gentiles, que no es poco, porque si vamos atrás, bueno, nos salvó del diablo, nos rescató del diablo que nos tenía cautivo, nos rescató de nuestra pasión y deseos que también nos dominaba, nos rescató de nuestra inmundicia, y no solamente eso, nos hizo parte de la gran familia de Dios, y no solamente eso, nos dio la responsabilidad hermosa de predicar, y no solamente eso, nos dio a revelar este misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo a nosotros la iglesia, para que se nos manifestásemos al mundo entero, incluyendo a los ángeles, ya sean caídos o elegidos. Así que obviamente por todas estas cosas, Pablo, ¿qué más le queda por hacer que glorificar a Dios, que doblar rodillas? Es que, miren, hermano, lo que pasa es que si nosotros nos predicáramos el Evangelio a nosotros mismos diariamente, yo les aseguro, yo les garantizo que si nosotros nos predicáramos el Evangelio a nosotros mismos diariamente y recordáramos diariamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos pararíamos del piso, no dejaríamos de doblar rodillas 24/7 por todo lo que Dios ha hecho y hace y hará por su pueblo. Amén. Y para su gloria, obviamente. Pero como yo, perdón, les he dicho anteriormente, a veces, o casi siempre,
tenemos un concepto muy superficial de las cosas del Señor y a veces tenemos de costumbre decir cosas como Cristo te ama, o Dios te quiere salvar, o Dios te ha bendecido, pero en honor a la verdad no sabemos qué significa lo que decimos o cuánta profundidad hay en las palabras que profesamos. A veces hacemos o decimos cosas por costumbre, cosas que son verdades, pero al hacerlas muy frecuentemente y al estar acostumbrados a escucharlas, a veces perdemos el sentido y el valor correcto de las cosas. Obviamente Pablo no tenía este problema, porque a Pablo al Pablo contemplar todo lo que ha hecho Dios por los gentiles en Cristo, Pablo dice, no me queda de otra. Yo tengo que robar de Dios, no me queda de otra. No me queda de otra. Tengo y es menester que yo doble rodillas ante Dios, porque esta es la única forma que yo tengo de agradecer y de bendecir a mi Dios, humillarme delante de su grandeza, humillarme delante de su sabiduría, que es inescrutable. O sea, que es lo que yo les digo, si nosotros conscientemente nos predicáramos el Evangelio todo el tiempo, nosotros podríamos pasar 24/7 de rodillas fácilmente. Obviamente, Pablo, viendo todo lo que Dios ha hecho en Cristo para bendecir a los gentiles, a Pablo no le queda de otra. Es decir, Pablo dice, ¿y qué más puedo hacer, Señor? ¿Cómo yo puedo expresar mi gratitud y las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús, más que de rodillas a tus pies? O sea, no tengo otra manera, no encuentro otra forma de agradecerte y de reconocer tu grandeza y tu sabiduría, mi Dios, que arrodillarme delante de ti, que reconocer, mi Dios, que tú solo eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. O sea, luego de que Pablo ve todo lo maravilloso que Dios ha hecho para con los gentiles en Cristo Jesús, Pablo dice, ¿y qué más puedo hacer, mi Dios? Si no doblar rodillas delante de Dios. O sea, yo no puedo hacer más nada. No hay otra forma de que yo exprese mi gratitud por ti, sino en adoración genuina y sincera por todo lo que tú has hecho por mí, por tenerme como digno de predicar tu evangelio, siendo el menor de los apóstoles, y también por tenerme digno de proclamar este misterio, no solamente al mundo por medio de la iglesia, sino también a los ángeles. Entonces, si nosotros tuviéramos un conocimiento tan profundo como el que tenía Pablo de lo que Dios ha hecho por nosotros, miren, hermano, todo el tiempo andaríamos adorando a Dios. Ahí sí se cumpliría la palabra orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahí sí, o sea, y las cumpliríamos de forma espontánea y de forma tan genuina
que, bueno, sería de gran bendición. Amén. Dice, de quien toma nombre la familia, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir aquí con que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Acaso en los cielos hay familia? Por supuesto que sí. Los ángeles son hijos de Dios. Ah, hermano, ¿y cómo usted dice que los ángeles son hijos de Dios? Por supuesto, los ángeles creen en Cristo. Si los ángeles creen en Cristo, los ángeles son hijos de Dios. Y ciertamente, perdón hermano, oren mucho por Dios, por mí, por esta tos. En verdad es fastidiosa, molestosa, pero hay que seguir la obra del Señor. Oren mucho por mí. Y espero que no se aburran de tanto escucharme toser. Difícil porque hasta yo mismo me aburro, pero en fin, continuemos. Ajá. De quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Entonces usted me dirá, hermano, pero en los cielos hay familia. Claro que sí. Los ángeles del cielo, los ángeles elegidos o escogidos, son familia de Dios. ¿Y cómo usted dice eso, hermano? ¿O por qué usted lo dice? Bueno, si vamos al libro de Job, dice que Dios reunió a sus hijos, o algo así, para hacer un poco el texto. Dios reunió a los hijos de Dios estaban reunidos, porque Dios los convocó, ¿verdad? Los convocó a reunión. Y luego apareció allí en engañadora, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento solamente se utiliza la palabra los hijos de Dios refiriéndose a los ángeles. ¿Amén? Luego es en el Nuevo Testamento que se comienza a ver o que los hombres comienzan a utilizar el título de hijo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no hay ningún punto que a un hombre se le llame hijo de Dios. ¿Amén? Dicen en el Antiguo Testamento que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios después del linaje de Seth, que era descendiente de Abraham, comenzó a invocar el nombre de Dios. Pero a ellos todavía no los llama hijos de Dios. Miren, ni siquiera los profetas son llamados hijos de Dios. Ni siquiera ellos mismos se llaman hijos de Dios. A partir de Cristo y después de Cristo que somos llamados hijos de Dios. Porque es Cristo que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y que yo en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, a partir de Cristo y después de Cristo que somos llamados hijos de Dios. Entonces, obviamente, los ángeles del cielo, a conocer a Cristo, al servir a Cristo, a amar a Cristo, obviamente son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es la familia que está en los cielos? Dios Padre y nuestros hermanos los ángeles. Sí, porque en el cielo vamos a ser todos hermanos. Y vamos a tener todos un mismo Padre. Entonces los ángeles del cielo también van a ser nuestros hermanos espirituales, se puede decir. Entonces los ángeles del cielo y Dios Padre forman esa familia que ahora está en los cielos.
Amén. Y los que están en la tierra somos nosotros, los hijos de Dios por Cristo. Los hijos de Dios por Cristo, nosotros los que hemos creído en Cristo, somos llamados ahora hijos de Dios. Entonces, tanto la familia de los cielos, los ángeles celestiales, los elegidos, como nosotros, somos parte de la gran familia de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Amén. Amén. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el nombre interior por medio de él. Con poder en el nombre interior, en el hombre interior, por su espíritu. Amén. Amén. Fíjense bien, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Perdón, hermano. A ver, ¿y por qué? Aquí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos de Efeso, o sea, que él quiere que Dios le dé poder por la riqueza de su gloria, el poder para ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu? Obviamente, hermano, porque para predicar este evangelio, para predicar este misterio oculto de Dios, que Dios tenía oculto, se necesita ser fortalecido en el hombre interior, hermano. Para que Pablo pudiera soportar todo lo que él soportó, que no fue poco, realmente. Bueno, los que conocemos la historia sabemos que no fue poco, ¿verdad? Para que Pablo pudiera soportar, tuvo que ser porque Dios lo fortaleció en el hombre interior. Porque ciertamente este hombre, como dice la escritura, el hombre exterior se va desgastando con el tiempo, más el hombre interior es renovado constantemente por Dios. Amén. Entonces, obviamente, hermano, para predicar un evangelio de tanto poder, de tanta gloria, de tantas promesas y de tantas bendiciones, para predicar un evangelio que es contrario a todo lo que el mundo quiere, agrada, atesora y añora, es necesario que nosotros seamos fortalecidos conforme a la riqueza de su gloria, seamos fortalecidos por el poder de Dios en el hombre interior. Es la única forma, hermano, que nosotros podamos permanecer predicando el evangelio. Que Dios nos fortalezca. Es la única forma que nosotros podamos ser perseverante en los tiempos de crisis, perseverante en los tiempos de persecución, perseverante predicando la verdad. Es la única forma, hermano. La única forma que todos los apóstoles, en la que todos los apóstoles no escatimaron ni siquiera dar su vida a causa del evangelio, era porque Dios lo iba fortaleciendo en el hombre interior, para que ellos no se cansaran, para que ellos no se desanimaran, para que ellos no temieran. Es la única forma, hermano. No hay otra manera de que podamos perseverar, no hay otra manera que podamos hacer la voluntad de Dios, no hay otra manera que podamos hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra, si no somos fortalecidos en el hombre interior por el Señor, porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces Pablo dice, para que ustedes, es como si Pablo dijera, para que ustedes puedan
seguir anunciando este misterio para que la iglesia de Dios, de la cual también pertenecían los efesios y a la cual también pertenecemos nosotros, siga anunciando este misterio. Ustedes tienen que ser fortalecidos por Dios en el misterio. No hay otra manera. Porque nosotros vivimos en el mundo del enemigo. En un mundo que no hace la voluntad de Dios. En un mundo que no quiere a Dios. En un mundo que lo que quiere es cada vez más alejarse de Dios. Entonces la única forma que nosotros podamos seguir siendo luz del mundo y manifestar este misterio tan grande al mundo de las bendiciones espirituales en Cristo, de las bendiciones de Dios a través de Cristo, es a través de la riqueza de la gloria de Dios que nos provee este fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu Santo, para que nosotros no desmayemos, para que nosotros continuemos en la lucha, para que nosotros perseveremos hasta el final, para que nuestra luz no se apague, sino que siga encendida, para que seamos sal del mundo, baluarte de la verdad, para que seamos portavoces de las buenas nuevas, para que sigamos siendo pregoneros de justicia, como lo fue nuestro hermano querido Noé. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y sedimentados en amor, aquí nos dice la razón por la cual Dios nos quiere fortalecer en el hombre espiritual también. Yo les di una razón, ¿verdad? Y aquí la palabra nos dice, la otra razón dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y sedimentados en amor. Ok. Para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y sedimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a ver. Vamos por partes. Ok. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ok. Uno de los objetivos de Dios es que Cristo habite en nuestros corazones. Y bueno, hermano, miren, no hay nada que Dios quiera o anhele más, con más fuerza y fervor, si lo puedo decir así, que tú y yo nos parezcamos más a Cristo, que tú y yo seamos más como Cristo. Y para que eso suceda, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Para que eso se cumpla, tenemos que por la fe tener a Cristo en nuestros corazones. Volvemos un poco atrás. Miren, si Dios no nos fortalece por medio de las riquezas de su gloria, no somos fortalecidos en el hombre espiritual, ¿qué va a pasar? Por su espíritu, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a perder la fe. Miren, si Dios no nos fortalece todos los días de nuestra vida cristiana, y si las misericordias de Dios no se renovaran cada mañana, ciertamente ya Cristo no estuviera en nuestro corazón.
¿Sí me entienden el punto? El punto es que Dios sabe que si, o Pablo sabe que si no somos fortalecidos con el poder de Dios en el hombre espiritual, por medio del Espíritu de Dios, el hombre no aguantaría ni un día siendo cristiano. El hombre no podía poner por él mismo, por su fuerza, lograr que Cristo tuviera siquiera un día en su corazón. Porque el hombre, a la primera debilidad, a la primera adversidad, al primer tropiezo, cuando el hombre ve que la cosa en vez de mejorar empeora, el hombre practica para que te tengo. ¿Sí me entiendes? Entonces, aparte de lo que yo ya le dije, que obviamente necesitamos ser fortalecidos para predicar este misterio y seguir predicando el Evangelio y seguir anunciando a Cristo, ¿verdad? También necesitamos ser fortalecidos, como lo está diciendo la Escritura, con el poder de Dios en el hombre interior, porque es la única forma de que Cristo habite en nuestro corazón. Es decir, sin la fortaleza que Dios nos da día a día, que se va renovando todos los días, lo que quiero decir es que Cristo no podía habitar en nosotros como lo hace, porque nosotros somos seres caídos, ¿verdad? Y tenemos muchas limitaciones. Y si Dios no hiciera esa obra regularmente en nosotros, de fortalecernos con su poder en el hombre interior por su espíritu, ya no fuéramos cristianos, hermano. Ya no fueran, es más, no hubieran cristianos. Porque ya Cristo no estuviera en el corazón ni en el tuyo ni en el mío, si no es que Dios estuviera día con día, por medio de su Espíritu Santo, dándonos el poder para que Cristo habite en nuestro corazón. Hermano, no hay, o sea, el que diga que no es así, bueno, el que diga no, si Dios no lo hiciera con su poder, entonces yo lo hiciera porque yo soy muy fiel a Dios, por ejemplo. Así mismo se está engañando. Si Dios, por su gracia y su misericordia, y por su amor y propósito que Él quiere para con nosotros, no nos fortaleciera por la riqueza de su gloria, con el poder que Él tiene, con el poder omnipotente que tiene, no nos fortaleciera ese hombre interior por el Espíritu Santo, ya Cristo no estuviera en nosotros. Ya hace rato que nosotros no tuviéramos a Cristo en nuestros corazones y por ende hace rato que hubiéramos dejado de compartir el Evangelio. Hace rato que no hubiéramos compartido el misterio que yo tenía oculto desde antes de la fundación del mundo a los ángeles y a las personas. Hace rato, hermano, que nosotros no hiciéramos eso. Por eso es que Pablo pide eso, ruega por eso, porque Dios siga fortaleciendo los efesios, porque Dios siga fortaleciendo a la iglesia en el hombre interior, en el hombre espiritual, por su Espíritu Santo, de tal manera que Cristo pueda seguir habitando en nosotros. Porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Amén. Cuando digo nada puedo hacer, es nada bueno. Amén. Cuando la Biblia dice, fuera de Cristo nada puede ser. Ese nada, yo sé que a la Biblia no se le agrega ni se le quita nada. Pero se sobreentiende que Dios está hablando, o Jesús mismo está hablando, o el Padre a través del Hijo está hablando,
de nada bueno podemos hacer fuera de Cristo. Amén. Y obviamente necesitamos que Dios nos empodere todo el tiempo en el hombre espiritual, que Dios renueve nuestro hombre espiritual todos los días para nosotros no perder la fe, para nosotros estar perseverando, para nosotros estar predicando, para nosotros estar anunciando la virtud de Cristo, para nosotros estar sufriendo la prueba pero gozoso en el Señor. Eso solamente se consigue con la riqueza del poder de Dios que nos fortalece en el hombre interior por el Espíritu, para que así Cristo pueda seguir obrando y morando en nosotros como lo ha hecho hasta ahora. A veces, miren, el hombre piensa que, o bueno, la mayoría, piensan que ellos son buenos y que ellos están en Cristo porque ellos han hecho muchas obras, que ellos predican porque han hecho muchas obras, que ellos son espirituales porque leen mucho la Biblia, o van mucho a la iglesia, o se la pasan 24/7 en la iglesia. No. Tú sigues en Cristo como el día que Cristo te llamó, porque Dios ha obrado por la riqueza de su gloria con poder en ti y te ha fortalecido en el hombre interior por su Espíritu Santo para que Cristo pueda seguir morando en tu corazón. Si Dios no siguiera haciendo esa obra en ti todos los días de tu vida, te cuento, mi querido amigo y amiga que me escucha, mi querido hermano, que ya tú no fueras cristiano, que ya tú hace rato que estuvieras separado de Cristo, de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo conoce y por eso Pablo dice esto. Vamos a seguir, hermano. Para que habite Cristo en vuestro corazón, a fin de que legados y sedimentados en el amor. La finalidad es que Cristo se mantenga en nuestros corazones. Obviamente Cristo lo es todo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Solamente en Cristo somos capaces de servir a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios y de amar a Dios como Él se merece que lo amemos. Por ejemplo. Pero aquí también sigue diciendo, para que seamos sedimentados en el amor. Obviamente, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos amar a Dios. Porque el que no ama al Hijo, no ama al Padre. El que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Pero si nosotros tenemos a Cristo y amamos a Cristo, por ende tenemos a Dios y amamos a Dios. Si nosotros glorificamos al Hijo y en nuestros corazones, por ende glorificamos a Dios y alabamos a Dios. Entonces todo lo que le hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. Amén. Es inevitable porque los dos son uno. Amén. Entonces Dios quiere que seamos arraigados en el amor de Dios y obviamente no podemos estar arraigados en el amor a Dios sin Cristo. Sin Cristo Jesús, mire, sin Cristo Jesús, nosotros no tenemos parte ni arte con Dios. En ningún aspecto. O sea, sin Cristo Jesús, no te vistas que no vas. Lo que tú quieras hacer con el Padre, o sea, lo que tú quieres, si tú quieres relacionarte con Dios, es obligado a través del Hijo. Si tú quieres amar a Dios vivo y verdadero, es obligado a través del Hijo. Si tú quieres que el Dios vivo y verdadero, el Dios de Jacob, te escuche, es obligado a través del Hijo. Si tú quieres amar con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que hay, como dice la Escritura, es por medio del Hijo.
Por eso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, dice, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Amén. Fíjense bien. Vamos a ver. Y seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, Pablo lo que quiere es que los efesios, los hermanitos de Efeso, por la riqueza de la gloria de Dios, con su poder les ayude, renovando el hombre interior por medio del Espíritu, ¿verdad? Para que Cristo continúe en sus corazones y sedimentados en el amor, ellos pueden comprender la plenitud del amor de Dios. Ellos pueden comprender a cabalidad lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, por así decirlo, del amor de Dios. ¿Qué pasa? Aquí volvemos a lo que yo les comenté anteriormente. Parezco un hijo rayado, pero bueno, es que la palabra de Dios, y mientras más lo repita, más a ustedes se les va a quedar. Nosotros a veces decimos, Cristo te ama, o Dios me ama, un ejemplo. Y es cierto, nadie lo niega. Pero de ahí a decir que conocemos a profundidad el gran amor con que Dios nos amó, hay mucho trecho. A veces, como les he dicho, repetimos tanto las palabras que en realidad repetimos tantas palabras que en realidad no tenemos el completo conocimiento de lo que dichas palabras significan. Pablo lo que quiere es que los hermanos de Efeso conozcan verdaderamente de qué se trata el amor de Dios, conozcan las profundidades del amor de Dios, conozcan la anchura del amor de Dios, conozcan la longitud del amor de Dios y conozcan la altura del amor de Dios. Que conozcan el amor de Dios a plenitud. Eso es lo que Pablo quiere que Dios le ayude a hacer a los hermanos de Éfeso. Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo, que decimos ser cristianos, que decimos que somos cristianos, que decimos que amamos a Dios y que Dios nos ama. Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo conozcamos a profundidad. ¿Sí me entiendes? Porque una cosa es decirlo, Dios me ama, Cristo me ama, que eso es cierto. Pero otra cosa es que yo tenga un buen concepto de todo lo que eso significa. De qué tan profunda es esa verdad de la que yo estoy hablando. Y eso es lo que Pablo quiere que los efesios conozcan. Amén. Si mal no recuerdo, en Gálatas, Pablo quería que ellos conocieran que Dios les diera el espíritu de sabiduría y conocimiento para que ellos pudieran comprender las riquezas de Dios, ¿verdad?
Y otra cosa, pero se me escapa. Ahorita perdónenme que en verdad se me escapa. Y aquí Pablo está pidiendo por los jefes, por los hermanos de Éfeso, es que ellos puedan comprender a plenitud cuán grande es el amor de Dios. Miren, hermano, el amor de Dios no se puede calcular. El amor de Dios no se puede, bueno, se expresó completamente y plenamente en la cruz de Calvario. Pero el amor de Dios es difícil fuera de Cristo. O sea, si sacamos a Cristo de la ecuación, el amor de Dios es imposible de explicar. La manifestación más maravillosa del amor de Dios es Cristo en la cruz de Calvario. Si quitáramos a Cristo de la ecuación, sería imposible expresar el amor de Dios, ni siquiera un poco. Y Pablo lo que quiere es esto, que Cristo continúe en nuestros corazones para que nosotros algún día, mientras vamos creciendo en la fe, mientras vamos en comunión con el Señor, podamos al fin entender cuán dichosos somos y podamos comprender con todos los santos la plenitud del amor de Dios, las dimensiones del amor de Dios. Que yo creo realmente, hermano, que solo lo vamos a entender a plenitud, a la plenitud plena, cuando estemos en el cielo, hermano, en verdad. Porque si nosotros entendiéramos eso, no pecáramos. En realidad, no pecáramos, hermano. Si nosotros comprendiéramos, o sea, cabalmente, perfectamente, y profundamente, digámoslo así, el amor de Dios por nosotros, no pecaríamos nunca. ¿Sí? No pecaríamos de ninguna manera, y ni por palabra, ni por obra, ni por omisión, ni por nada. ¿Ya? Entonces esto es lo que Pablo quiere para la iglesia de Éfeso, que ellos sean capaces de entender este amor, que no es como el amor humano, que no es como el amor de... No, es un amor que va más allá de todo. Como ya lo hemos visto, un amor que, por ejemplo, nos libertó de Satanás, que nos tenía cautivos. Un amor que, por ejemplo, venció al pecado que había en nosotros. Un amor que nos adoptó como hijos de Dios, por así decirlo. Un amor que hizo que Dios del inmundo nos limpiara y nos volviera parte de la gran familia de Dios. O sea, nosotros no entendíamos cómo describir el amor de Dios a plenitud sin la cruz de Cristo. Un amor que es incondicional, un amor como el de 1 Corintios 3. O sea, ese tipo de amor es el que Pablo quiere que los corintios comprendan a plenitud. Y de conocer el amor de Cristo, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Fíjense que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, habite cargados y sedimentados por su espíritu. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuáles son las dimensiones del amor de Dios y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, hermano, y eso no es obvio cuando vemos que Cristo se despojó de su gloria que tenía con el Padre y se humilló haciéndose semejante a mí y a ti. Y amándonos tanto y obedeciendo por ese amor a Dios de tal manera que tuvo que soportar la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la plenitud del amor de Cristo por nosotros y por Dios Padre. Amén. Y es un amor que
a mí me sorprende en el sentido de que nos amó estando muertos en delitos y pecados. Eso es lo sorprendente del amor de Dios. No que Dios ame, sino de la manera que Dios ama. Una manera incondicional. Una manera que ningún ser humano amaría jamás. No jamás. Una manera que escapa a mi comprensión. O sea, somos capaces de entenderlo en la teoría, pero si nos ponemos a profundizar y somos sinceros con nosotros mismos, no sabíamos decir por qué Dios me amó. O sea, yo no sé por qué Dios me amó a mí. No lo sé, pero sé que me amó, pero no lo puedo explicar. Porque no hay nada bueno en mí que Dios ame, o que Dios amara, y que moviera a Dios a salvar. ¿Sí me explico? En la teoría, obviamente yo sé que Dios me ama, porque Cristo murió por mí, resucitó por mí. Pero si yo me voy más a lo profundo, yo podría decir, Bertale, yo no sé por qué Dios me ama tanto, porque yo soy tan imperfecto, porque yo soy tan tonto, y yo no entiendo cómo un Dios tan maravilloso se fijó en mí para amarme. Pero Él lo hizo por su soberana gracia y voluntad. Y yo solamente puedo estar más que agradecido con Él y hacer su voluntad. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Pero obviamente yo sé que Cristo me ama. No sé por qué. Porque el por qué está en Dios. Y yo no conozco todo de Dios, ¿verdad? Dios tiene su cosa oculta. Yo no sé por qué Dios me ama. Con ese amor, con que me amó. Pero yo sé que Dios me ama porque Cristo murió por mí. Amén. Pero no sé cuál es la razón. Bueno, la razón obvia es el amor de Dios. Pero no está enredando mucho. Pero es así, hermano. Y el amor de Cristo es de todo conocimiento. Es decir, yo no les puedo explicar. Pablo lo que quiere dar a entender. Miren, el amor de Dios excede a toda la mente humana. Es decir, un ser humano no puede explicar a cabalidad el amor de Dios. Sería imposible porque el amor de Dios por mí es infinito. Y aunque yo lo quisiera, yo no puedo explicar algo infinito como el amor de Dios con mi mente finita. Obviamente el amor de Dios excede todo lo que yo conozco, todo lo que yo he sentido y todo lo que yo sentiré. El amor de Dios va más allá de todo lo que yo puedo imaginar, pensar o soñar que podría llegar a ser el amor. Entonces eso es lo que Pablo quiere, que yo conozca en tal profundidad, y eso es lo que Pablo quiere también, o mejor dicho, lo que Dios quiere también, que la iglesia actual conozca, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, con el objetivo de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que teniendo ese conocimiento pleno, Dios habite plenamente en nosotros. Y qué glorioso sería eso, ¿verdad? Que Dios pudiera habitar en plenitud en nuestra vida. Y Él habita en plenitud por medio del Espíritu Santo, pero que pudiéramos conocerlo tan profundamente, tan íntimamente, tan cercanamente, que ese amor tocara cada área de nuestras vidas y nos hiciera más como Cristo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos,
¿Quién es ese? Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. ¿Quién es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos? Dios Padre, Dios Hijo. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. O sea, aquí lo que Pablo está haciendo en estos dos versículos que faltan, en el 21 y en el 22, es glorificar a Dios. Es alabar a Dios. Y él dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él dice que por el poder que actúa en nosotros de Dios, Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o queremos. Él es el único, hermano. Él es el único que nos puede llevar a esa plenitud del entendimiento, de las dimensiones del amor de Dios y de Cristo. O sea que si nosotros le pedimos eso a Dios, Dios no solamente se va a complacer en darnos eso, sino que Dios es capaz de darnos más de lo que pedimos, porque Él es poderoso para hacer las cosas, no como le pedimos, sino mejor a lo que pedimos. Amén. Y Pablo termina por eso alabando a Dios, porque por su poder que actúa en nosotros, poder por el cual Dios puede no solamente darnos esta sabiduría sobre el amor, sobre las dimensiones del amor de Dios, sino mucho más de lo que nosotros pedimos. Eso Dios nos lo puede dar. O sea, Dios nos puede dar no solamente lo que nosotros le pedimos, sino mucho más de lo que le pedimos. Y siempre Dios nos da mucho más de lo que merecemos, a decir verdad. Entonces, bueno, Pablo termina glorificando a Dios por ese poder que actúa en nosotros, por el cual Dios puede darle a los efesios, no eso que Pablo le está pidiendo, que es maravilloso. O sea, Pablo le está pidiendo para los efesios maravillosos, que es que Dios conozca esta dimensión, que ellos conozcan la dimensión total del amor de Dios. Profundamente, ampliamente, altamente. Pero Pablo dice, yo sé que el Dios, que Dios es poderoso para hacer con ustedes, hermanos de Éfeso, no solamente lo que yo estoy pidiendo por ustedes, que ya es muy bueno y wow, sino para darle mucho más. Y por eso Pablo termina glorificando a Dios, diciendo, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Hermanos, que después de todo lo que hemos leído, después de todo lo que Dios ha hecho, después de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, después de todo lo que Dios ha hecho para hacerse un pueblo digno de buenas obras, para salvarnos, después de todo lo que Dios sigue haciendo hoy en día, para que tú puedas llegar a Él, santificado y glorificado, y suelto de toda malicia y de toda inmundicia. Hermano, no hay otra cosa que podamos hacer nosotros que glorificar a Dios. Es decir, sabemos el poder que Dios obra en nosotros para salvarnos. Y sabemos ahora el poder que obra en nosotros para
que permanezcamos fieles y firmes hasta el fin. Entonces, y sabemos el poder que puede obrar en nosotros también para revelarnos todo lo que tiene que ver con Dios, para revelarnos profundamente y ampliamente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿O cuál sería el comportamiento correcto ante tanto amor, ante tanta salvación y ante tal magnitud de poder desplegada en nuestras vidas por amor a Dios? ¿Cuál sería la actitud lógica, por así decir, de un hijo de Dios? Glorificarlo, alabarlo, bendecirlo y exaltarlo y tratar de vivir siempre agradándole a él. Amén. Glorificarlo como lo hizo Pablo aquí en el final del capítulo. A él está la gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén y amén. O sea, después de todo lo que Pablo ha pedido, ¿verdad? Para con los Efesios, Pablo tiene la certeza de que Dios no solamente le puede dar esto, sino que mucho más de lo que él ha pedido, por su poder que habita en ellos y en la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, ya voy a dejar de hablar porque a Dios, a él sea la gloria. O sea, Pablo dice, después de todo lo que Pablo ha empezado, a Pablo nomás que le queda glorificar a Dios. Es decir, no hay otro desenlace. Pablo tiene que terminar glorificando a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace. Amén. Entonces, bueno, hermano, eso es toda la prédica de hoy. Me disculpan, saben que no es mi intención, saben que no lo controlo y sé que puede ser muy irritante, muy... Bueno, sé que no debe ser divertido escucharme toser demasiado, pero bueno, le doy gloria a Dios porque a pesar de esa tornecia puedo predicar su palabra. Espero y espero en el Señor y creo en el Señor que Él va a usar esta palabra como Él puede, como Él solo puede hacer, sobrenatural y poderosamente, para llegar a la vida de muchos hermanos en Cristo, para fortalecerlos con esta palabra, o también para llegar a la vida de muchos incrédulos y por medio de y volverlos hijos de Dios por la palabra de su poder. Así que bueno, hermano, yo me disculpo por mi debilidad al predicar, pero a su vez le doy mucha gloria a Dios, porque yo sé que su palabra no es poderosa porque el hombre sea poderoso, su palabra no es capaz porque el hombre sea capaz. Su palabra no obra porque el hombre sea muy sabio, su palabra obra porque su palabra, porque es la palabra de Dios y el poder de Dios, amén, para la salvación. Entonces, yo sé que a pesar de mis debilidades, que a pesar de esta tornecia que me ataca, cuando predico, ciertamente Dios hará, Dios se glorificará y Dios se manifestará, porque Dios no depende de mis debilidades, porque Dios no depende de mis virtudes o talentos. Dios depende de su poder y Dios hace todas las cosas para su gloria. Y le pido a Dios que todos estos videos que hago lleguen a las personas que Dios quiere que lleguen y que la palabra de Dios obre en las tales para dar vida, para fortalecer y animar, para consolar, exhortar
y para hacer nuevas todas las cosas. Se lo pido a Dios en el nombre de Jesucristo justo, amén. Y le pido a ustedes perdón nuevamente y que oren mucho por mí para que Dios me fortalezca cada día más para poder seguir esta obra, hermano. Que bueno, a veces no es fácil por esta tos, pero bueno. Tratando de hacer lo mejor posible para Dios y para su gloria y para la bendición del pueblo santo. Entonces, oren mucho por mí y gloria a Dios por esta prédica. En Cristo Jesús, amén. Bueno, Dios lo bendiga mucho. Yahvé me lo bendiga, me lo guarde. Yahvé de los ejércitos, haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria.